Hoy estamos continuando nuestra serie acerca de la familia, la iniciamos hace algunas semanas. Si usted ha estado aquí, se ha dado cuenta que hemos estado hablando del rol de la esposa y del esposo en el seno del matrimonio, en el contexto del matrimonio. Hemos argumentado que Dios le ha dado al hombre una posición de autoridad, fue lo primero que vimos, una posición de liderazgo en el matrimonio, y que la respuesta que el Señor espera de su esposa es que ella se sujete a dicho liderazgo. He enfatizado con insistencia hasta la saciedad que dicha posición de liderazgo no está ligada a ningún tipo de opresión, a ningún tipo de tiranía. Y de hecho hemos aprendido lo contrario. Hemos visto en estos versos de Efesios 5 que el liderazgo del hombre dentro del matrimonio se manifiesta de una manera supremamente especial, supremamente especial. El Señor le pide al esposo, nos pide a los esposos, que amemos a nuestras esposas como ¿qué? ¿Quién me puede decir? Como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ese es el estándar. Ese es el estándar de Dios. Estamos llamados a amar a nuestras esposas de una manera sacrificial, poniendo los intereses de ellas por encima de los nuestros. Esa fue la primera característica que vimos del amor del esposo hacia la esposa. La semana anterior consideramos otra faceta, otra característica del amor del esposo hacia su mujer, muy importante. Dijimos que el esposo está llamado a tener un efecto santificador en la vida de su esposa. Y explicamos que esto implica que nosotros como esposos cristianos debemos promover con nuestro ejemplo de vida y con nuestras actitudes el crecimiento espiritual de nuestras esposas. ¿Sí? Eso es fundamental. Diciéndolo de otra manera, debemos ser facilitadores. El esposo cristiano debe ser un facilitador de la relación de su esposa con Cristo. Y estamos llamados a velar por la integridad espiritual de nuestras esposas. Es un estándar muy alto, hermanos. Realmente lo es. Esto incluye que jamás debemos incitarlas en medida alguna al pecado. O sea que si hacemos una síntesis de lo que hemos estudiado en las 2 semanas previas, estamos llamados a reflejar como esposos a Cristo en el matrimonio de 2 maneras, lo que hemos visto hasta ahora, sacrificándonos por ellas y velando por la pureza de su corazón. Ese es el tipo de liderazgo que Dios pide del hombre en el contexto del matrimonio. Hoy vamos a ver una característica más. De hecho, este es el último mensaje que compete a los esposos. Ya la semana entrante vamos a cambiar el tema. Pero por lo pronto seguimos con los esposos y el matrimonio. Vamos a considerar en esta mañana los versos 28 al 33 de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 28 al 33. Le ruego que por favor se ponga de pie para leer la palabra del Señor. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener Biblias en todos los, o sea, no van a estar, van a haber 2 Biblias en cada silla, en cada banca, hasta atrás. Hoy todavía no alcanzaron a llegar, pero para mí es importante que ustedes traigan sus Biblias. O sea, que ustedes lean sus Biblias en casa y aquí traigan sus Biblias. Si no tiene Biblia, la iglesia tiene para que usted pueda leer aquí y pueda seguir la lectura con nosotros. Efesios capítulo 5, los versos 28 al 33. Dice el Señor: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Es palabra de Dios. Pueden sentarse. Hemos dicho que esto que hemos estado viendo son instrucciones, son las instrucciones que Dios nos da para que la familia funcione, y en este caso para que el matrimonio funcione.
En esta semana tuve una conversación con una persona que ha estado escuchando estos mensajes y básicamente me dijo algo que me llamó bastante la atención. Me dice: Jorge, pero eso suena imposible, o sea, eso suena bonito lo que estás hablando, me dijo. Lo que estás hablando suena bonito, pero suena imposible, parece imposible. Y mi respuesta fue: es imposible para nosotros en nuestra humanidad, pero con Cristo es no solamente posible, sino que eso es lo que Cristo exige. Yo quiero decirle algo antes de seguir, no está aquí en mis notas. Mire, está claro que los estándares de Dios son altos, tan altos que nosotros solos no podemos. Está claro que hay una gran diferencia entre los estándares de Dios y los estándares del mundo. Está claro. Por eso es que aquí habemos unos pocos. O sea, si aquí habláramos y enseñáramos y motiváramos a las personas a seguir los estándares del mundo, le aseguro que tendríamos mucha más gente. Pero no es así. La iglesia está llamada a ser diferente. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sido, ya lo vimos, hemos sido apartados para Cristo. O sea, que el Señor, en su misericordia y en su soberanía, bueno, ha decidido elegir personas como nosotros para que le honremos con nuestras vidas, y parte de honrarle con nuestras vidas es ser diferente. Entonces, si a usted estas cosas le parece que son imposibles, no se preocupe tanto por eso, más bien ore al Señor para que le ayude a ser obediente. Yo creo que es importante que lo veamos así, o sea, estas no son unas sugerencias que Dios nos da. Y el primer confrontado soy yo. Quiero que lo sepan. Ya se lo dije hace unos días, yo no soy ni el pastor perfecto, ni el esposo perfecto. Yo fallo muchas veces, cometo muchos errores. Pero eso no es excusa para no seguir la voluntad de Dios. Eso no es excusa para no esforzarnos por honrar a Cristo. ¿Me explico? Entonces, quiero que usted entienda eso. Hoy vamos a hablar, hay una parte del mensaje que es fuerte. Es fuerte. Lo preparo, pero es justamente por eso. Yo estoy llamado a decirles a ustedes la verdad. La iglesia debe ser una iglesia, ¿qué dice Jesús? Que quiere que sea una iglesia pura, una iglesia santa. Si nosotros no somos diferentes a lo que vemos afuera, no vamos a ser una iglesia pura ni una iglesia santa. Vamos a ser una iglesia carnal, una iglesia mundana, y eso no puede ser. ¿Me explico? Entonces, les digo todo esto porque para mí es muy importante que esta serie, yo lo que le ruego al Señor y le pido en mi corazón es que esta serie tenga un efecto en nuestras familias. De eso se trata esto. Aquí no estamos para venir un ratito aquí a escuchar un mensaje. Que tenga un efecto. Y la pregunta es, ¿cómo tiene un efecto? Si ustedes y yo entendemos que el Señor nos pide hacer esto. Nos pide hacer esto. Y si nosotros no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo desobedientes. Entonces es mejor, en lugar de decir esto es muy difícil, decir: Señor, ayúdame a someter mi corazón a tu palabra. Ayúdame a someter mi corazón a tu voluntad. Sí, esto es muy difícil, pero contigo yo puedo. Contigo yo puedo. La clave de este pasaje es una analogía que Pablo presenta entre la relación de Cristo y la iglesia y el matrimonio. Esa es la clave. La Biblia se refiere al Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia y se refiere a los creyentes como el cuerpo de Cristo. Esta imagen de cabeza y cuerpo enfatiza la unidad existente entre Cristo y la iglesia. Y esto es una analogía, hermanos. O sea, obviamente nosotros no somos un ojo de Cristo. Es una analogía, piénselo más como un cuerpo espiritual. Y la analogía, si usted visualiza un cuerpo humano, que por eso Pablo lo hace, nos ayuda a entender un principio espiritual. Si usted visualiza un cuerpo humano, es evidente que haya una unidad entre las partes. Cada miembro del cuerpo es parte integral del mismo.
Sus ojos y mis ojos no existen como una entidad separada. Los pies o las manos o ningún otro órgano. Cada miembro del cuerpo existe para conformar un todo, una unidad. Y siguiendo esa lógica, Cristo y la iglesia, Cristo y nosotros conformamos una unidad. Somos uno con Cristo. Lo voy a repetir porque este concepto es muy importante para algo que les voy a decir más tarde, que es la parte más fuerte de este mensaje. ¿Ok? Recuerde, ustedes y yo, como iglesia, somos uno con Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo, nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Teniendo esto en cuenta, vamos a mirar los versos 28 y 29 de nuestro pasaje. Dice Pablo: así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué vemos aquí? Así como Cristo y la iglesia conforman una unidad, el esposo y la esposa también conforman una unidad. Eso es lo que Pablo nos está mostrando. Cristo como cabeza del cuerpo sustenta y cuida a la iglesia. Nosotros, su iglesia, somos parte de Él y Él es parte de nosotros. ¿Estamos claros? De manera paralela, la esposa es parte del esposo y el esposo es parte de la esposa. Ahora, siguiendo esa analogía, es como decir que el esposo representa la cabeza de ese cuerpo espiritual y la esposa representa los miembros de ese cuerpo espiritual que es el matrimonio. ¿Cuál es el punto aquí? El llamado a nosotros como los esposos es amar a nuestras esposas como lo que ellas son. ¿Qué? ¿Qué son? Una parte integral de nosotros. ¿Ok? Una parte integral de nosotros. Por eso Pablo dice, debe amarla como a su propio cuerpo. Como a su propio cuerpo. Y de hecho hay dos maneras de ver esto. O sea, debe amarla como a su propio cuerpo, es decir, el cuerpo del esposo, ¿no? Como si fuera su propio cuerpo. Esa es una interpretación, una manera de verlo. Y hay una manera distinta de verlo. Y es interesante. Y la idea es amar a su esposa como a su propio cuerpo, en el sentido de que ella es el cuerpo de él. ¿Sí? O sea, sobre la idea de que él es la cabeza del cuerpo, ellas son los miembros, ella es el cuerpo de esa cabeza. Esa es la idea. Entonces, esposos, amen a sus esposas, ustedes son la cabeza y ellas son su cuerpo, como a su propio cuerpo. Esa es interesante. Interesante porque nos da una idea de la unidad en el matrimonio. Ahora, ese amor al cuerpo, no estamos hablando de algo puramente, hay personas que se aman demasiado, pongámoslo de esa manera, ¿sí? No estamos hablando de narcisismo, no estamos hablando de nada de eso. Simple y llanamente tiene que ver con sostenimiento y cuidado. Y esto es algo sencillo. Usted y yo sustentamos nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando una persona atenta contra su cuerpo, ahí hay una disfuncionalidad. Pero si la persona funciona de una manera normal, todos cuidamos nuestro cuerpo. ¿De qué forma? Bueno, nos alimentamos, descansamos, ¿de acuerdo? O sea, hacemos cosas por nuestro cuerpo. Si nos enfermamos, bueno, vamos al médico, tomamos los remedios. Todo eso tiene que ver con cuidar el cuerpo. Amar a nuestras esposas en ese contexto implica algo similar. Tiene que ver con cuidado, tiene que ver con proveer para sus necesidades emocionales y materiales. Tiene que ver con protección. Esa es la idea. Esposos, amen a sus esposas como si ellas son su propio cuerpo. Cuídenlas, protéjanlas, edifíquenlas. Y está la unidad en el matrimonio, en el designio de Dios para el matrimonio. Está la unidad, lo que Dios designó para el matrimonio es una unidad tal que Pablo dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué interesante eso. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que la unión entre esposo y esposa es una unión profunda y además inseparable, como lo vamos a ver más adelante.
Amar a nuestras esposas es amarnos a nosotros mismos porque ellas son parte de nuestro ser. El argumento del apóstol Pablo, para ponerlo en palabras simples, es el siguiente. Así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia, porque nosotros somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, el esposo ha de cuidar a su esposa porque ella es parte de él. ¿Ok? La esposa es parte de su esposo. Y para reafirmar el carácter indisoluble de la unión matrimonial, y esta parte es interesante y puede generar cierta tensión en nosotros, pero estamos hablando lo que Dios dice del matrimonio, no lo que nosotros decimos o lo que nosotros pensamos. Para Dios, el matrimonio es una unión de carácter indisoluble. Y para mostrar eso y reafirmar esto, en este texto nuestro, Pablo cita casi de manera textual Génesis 2:24. Se va al inicio de todo. ¿Sí? Se va al inicio de todo. Se va al inicio, al tiempo cuando el matrimonio fue instituido por Dios. En el verso 31 de nuestro pasaje, donde leemos: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vamos a hablar un poco sobre esto, muy importante. Se unirá a su mujer. Esa palabra unirá es en el griego original la palabra proskolao, que tiene la connotación de pegar algo. Yo no sé si usted ha visto o alguna vez ha utilizado este pegante que se llama gorila, ¿no? Es uno que se llama gorila. ¿Sí conoce el gorila? Ok. Usted pega algo con un pegante gorila y si lo quiere volver a despegar, se rompe. ¿Cierto? Es muy raro que usted pegue algo con un pegante de estos y si de repente cambió de opinión, usted decida despegarlo y eso salga intacto, no pasa. Es básicamente lo que pasa con el matrimonio. Es básicamente lo que pasa con el matrimonio. Les dije ahorita, el designio de Dios para el matrimonio es que sea una unión para no ser rota por el hombre. Eso es algo que nos tiene que quedar claros a todos. Seguramente hay personas aquí divorciadas, yo sé. Hay personas que se han vuelto a casar, yo sé. Pero es importante que usted sepa que el designio original de Dios para el matrimonio es una relación que no debe ser rota por el hombre. Vamos a hablar sobre eso un poco. No lo digo yo. No me crea a mí. Nuestro Señor Jesucristo también cita Génesis 2:24 en Mateo 19, los versos 5 y 6. Escuche lo que dice el Señor, las mismas palabras. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Y viene su conclusión. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. No son mis palabras, hermanos. Eso es lo que Dios dice. Ningún hombre lo separe. El Señor nos dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Por qué dice eso? Porque en el plan perfecto de Dios, esa unión matrimonial es una unión sagrada que desde la perspectiva divina solo debe ser separada por Dios mismo a través de la muerte. Ese es el designio original. Yo sé que las cosas no son así, obviamente, y parte de eso tiene que ver la caída. Pero el designio original de Dios era este. Debe saber usted que el Señor da en su palabra, adicional a la muerte, un par de causales para el rompimiento de la relación matrimonial. Y es interesante, o sea, no significa que él que a él le parezca, que a él le encante la idea. Simplemente da alternativas, pero no tienen que ver con lo que él realmente ha dispuesto de manera original. ¿Cuáles son esas causales? Las hemos dicho en otras ocasiones. Si usted es un creyente y su esposo o su esposa no lo es, y su esposo o su esposa decide abandonarlo a usted, le dice, yo no quiero estar más con usted, usted como creyente queda libre. Esa es una. La segunda tiene que ver con infidelidad. ¿Ok?
Ahora, escucha esto. Es cierto, son causales bíblicas. Sin embargo, esto no significa que el Señor cambió de manera de pensar con respecto al divorcio. Malaquías 2:16, lo dice clarito el Señor. No lo puede decir más claro. ¿Qué dice? Yo detesto el divorcio. Así lo dice. Yo detesto el divorcio. O sea que es importante que como cristianos sepamos que Dios detesta el divorcio. Sí, yo, Señor, pero yo me divorcié, ahora estoy con otra persona. No vamos a entrar ahí. Lo único que creo que es importante que usted sepa es que como principio Dios no le agrada el divorcio. ¿Ok? Eso es importante. A las personas que de repente están casadas en este momento, de repente están pasando por momentos difíciles, esto ayuda a saber, si nosotros tenemos temor de Dios, ayuda a saber que esa opción, de hecho, a no ser que sea algo como las causales bíblicas, no debe ser una opción para nosotros. Y obviamente, ¿cuál es el camino a seguir? Hacer usted su parte dentro del matrimonio, hacer su parte y dejarle al Señor que Él haga el resto, dejarle al Señor las consecuencias. ¿Cuál es el punto? El matrimonio, hermanos, es una unión que Dios mismo establece, es una unión íntima y profunda, tanto en los ámbitos físico, espiritual y emocional. Y aquí viene la parte más difícil de este mensaje. Abroches el cinturón. Los esposos son una sola carne, debido al vínculo que los une. Ya dijimos, vínculo emocional, vínculo espiritual, pero también tiene la connotación sexual. Una sola carne tiene la connotación sexual de una manera muy profunda, como lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la premisa aquí? Escúchenme todos. Por favor, escúchenme todos. Es indispensable, si nosotros somos cristianos y nosotros queremos agradar a Dios, es indispensable que entendamos que ante los ojos de Dios las relaciones sexuales son permitidas únicamente en mayúsculas, negrilla, con liniecita abajo, únicamente dentro del contexto del matrimonio. No más. No más. La unión sexual es vista por el Señor como algo que une a dos seres humanos y los hace una sola carne. No me pida que le explique los detalles de esto porque yo no los puedo realmente entender. Lo que le puedo decir es que Dios en su mente y en su corazón, cuando una pareja se une sexualmente, Dios los ve como una sola carne. Y se lo voy a mostrar ahorita en un momentico. El punto es este. La inmoralidad sexual, estamos hablando en la vida del creyente, es pecado en cualquier persona, pero estamos hablando en nosotros. La inmoralidad sexual en la vida del creyente tiene repercusiones de carácter espiritual que afectan directamente a Cristo. Esto es fuerte, muy fuerte. Somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ya lo dijimos. Esto está claro ya, ¿cierto? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Bajo esa premisa, mire lo que Pablo escribe en 1 Corintios 6, versos 15 al 18. Voy a ir despacio, quiero que usted se concentre en estas palabras que vamos a leer. Dice Pablo, ¿no saben que sus cuerpos, está hablando a los creyentes, ¿no? ¿No saben ustedes, creyentes, que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, hablando de Dios, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él, una unión espiritual. Luego verso 18, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Esto es importantísimo. Esto es muy importante. Pablo vuelve a citar Génesis 2:24 y nos muestra una verdad vital. Si usted es un creyente, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Significa que hay una unión espiritual entre usted y Cristo.
Usted está unido espiritualmente a Cristo. Y debido a esa unión con Cristo, esto es fuerte, hermanos, cualquier relación sexual fuera del matrimonio en la vida del creyente es equivalente a unir el cuerpo de Cristo a una prostituta. Eso es lo que vemos en ese pasaje. Qué duro, qué duro, qué fuerte. Y aplica tanto a hombres como a mujeres. Pablo nos está mostrando que las relaciones sexuales tienen implicaciones que van más allá del campo físico, del aspecto físico. Hay un ingrediente espiritual que hace que la inmoralidad sexual en la vida del creyente profane al Señor Jesucristo directamente. Esto es fundamental que lo entendamos. No es algo ligero. No es una cuestión de moralismos. No es para que, ay, qué santurrón, santurrona. Estamos hablando de unir el cuerpo de Cristo con una prostituta. Eso es lo que Pablo está hablando. Fíjese que dice, si se une con una ramera. Una ramera es una prostituta. ¿Cuál es la conclusión de esto? O sea, no es que la persona con la que usted va a tener relaciones sexuales sea una prostituta. Eso no es lo que Pablo dice. Es el acto. Es un acto de prostitución. Es prostituirse usted porque usted le pertenece a Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. ¡Qué fuerte! Entonces ahora viene la parte práctica, que para ustedes va a ser la parte más fuerte. Repito, mi labor aquí es decirles a ustedes la verdad. Probablemente con lo que yo voy a decir ahora va a haber gente que se va a ofender. Probablemente con lo que yo voy a decir ahora va a haber gente, creo que aquí va a haber gente que va a decir, yo estoy ahí en ese grupo. Usted tiene dos opciones. O sea, no la coja conmigo. Yo solamente le estoy diciendo lo que Dios dice. Pero si usted quiere estar correcto o correcta con Dios, escuche los ejemplos que vienen y usted sabrá cómo debe hacer. Suponga que usted es un creyente, obviamente usted es un creyente, y usted no está casado ni casada o casada. Escúcheme, toda relación sexual que usted tenga es una falta contra Dios, toda. Esto incluye la convivencia, los noviazgos. Si usted vive en unión libre con alguien, hay solo dos maneras de honrar a Dios. O se casa con esa persona, si esa persona es creyente, y ahí tiene otro punto. Un creyente no debe casarse con una persona no creyente. Pero no voy a extenderme ahí. Si usted está conviviendo con una persona, tiene solamente dos opciones. O se casa con esa persona si esa persona es creyente, o esa relación tiene que cambiar radicalmente. ¿Qué es radicalmente? Se acabaron las relaciones. ¿Qué pasa? Que cuando una relación ya está allí, es muy difícil que cambie de esa forma. Por eso creo yo que en la mayoría de los casos, el que quiere honrar al Señor y está en esa situación, tiene que dejar esa relación. En la mayoría de los casos. Es fuerte. Pero aquí tenemos que ver a quién vamos a honrar. No estamos jugando. Si usted tiene un novio, una novia, y usted está teniendo relaciones sexuales, usted está fornicando. Si la otra persona es creyente, la única manera de legitimar esa relación ante el Señor es casándose. Y mientras se casa, hay que parar. Eso es lo que hay que hacer si queremos honrar al Señor. Si usted es una persona casada y está teniendo relaciones sexuales por fuera de su matrimonio, usted está cometiendo adulterio. El camino correcto en ese caso es, uno, arrepentirse ante el Señor de su pecado. Y el arrepentimiento se manifiesta parando esa actividad, sacando de raíz a esa otra persona de su vida. Y muy importante, confesándole a su esposo o esposa lo que usted ha hecho. Y no solamente eso, estar dispuesto a afrontar las consecuencias
Si su esposo o su esposa decide terminar el matrimonio, tiene el derecho de hacerlo. Puede perdonarlo. Esa es la verdad, les estoy diciendo la verdad. Es posible que aquí haya personas que estén en alguno de esos casos. Nadie dijo, hermanos queridos, que ser cristiano es simplemente venir a la iglesia. Eso se los he dicho una y otra y otra y otra vez. Ser cristiano implica una vida de obediencia a nuestro Dios. Y mi deseo, créame, que mi deseo es que ustedes y yo vivamos vidas puras. Que vivamos vidas que sean agradables a Dios. Si yo cometo un pecado sexual y eso representa una afrenta contra el Señor Jesucristo adicional a todo lo demás, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia pura. Eso es muy importante, queridos hermanos, muy importante. Y creo que es necesario hablarlo, hermanos. Creo que es importante hablar estas cosas en la iglesia. Porque si usted de repente no sabe, usted puede estar actuando por ignorancia. Usted sabe, nosotros sabemos cuando algo está bien y cuando está mal, ¿de acuerdo? O sea, hay algo que sabemos que, pero es distinto cuando hay conciencia, una conciencia diferente. Una cosa es de repente sentir que como que no estoy haciendo las cosas muy bien, pero cuando a uno le dicen estas cosas, ya hay otro nivel de conciencia. Hay otro nivel de conciencia. Y entonces ya viene ¿usted quiere o no quiere obedecer? ¿Usted está dispuesto o no está dispuesto a obedecer? Ya eso es otro paseo, como decimos nosotros. Otro punto. Pero yo les he dicho lo que hay que hacer en esos casos si ustedes quieren honrar a Cristo, si alguno de ustedes o algunos de ustedes están en algunas de esas situaciones que yo acabo de mencionar. Les ruego que mediten esto. Les ruego que mediten esto. ¿Por qué? Porque es algo supremamente serio. Es algo realmente importante. Ahora, siguiendo con el texto, vemos que Pablo afirma que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Algo dijimos la semana pasada con respecto a esto. Ese dejar es importante porque establece una relación prioritaria, una nueva relación prioritaria en las vidas de los esposos. ¿Por qué esto es importante? Por varias razones, pero una de ellas es esta. El matrimonio es una nueva familia. Todos nosotros tenemos papás, mamás, ¿cierto? Todos venimos de un hogar de origen, una familia de origen. Y eso está muy bien. Ahora, es un error. Escúcheme, es un error. Si usted se casa, seguir dependiendo emocionalmente o incluso materialmente de la familia de origen. Nuestros padres siempre serán nuestros padres. Estamos llamados a honrar a nuestros padres. Eso lo vamos a ver después, semanas siguientes. Pero hay una realidad. La relación con nuestros padres cambia cuando nosotros nos casamos. Cambia. ¿Y por qué cambia? Pues porque se genera un nuevo núcleo familiar. Por eso repito, el hombre dejará a su padre y a su madre. Ahí el Señor nos está implicando que el hombre y la mujer, ¿cierto?, dejan sus familias de origen para unirse y ahora son una nueva familia. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es malsano, muy malsano, cuando en el matrimonio hay injerencia de las familias de origen. No estoy diciendo que los padres no puedan estar pendientes o no puedan eventualmente de repente dar una opinión, pero hay que ser muy sabios. O sea, los padres no deben ejercer autoridad y control dentro de la nueva familia. Eso no puede pasar. Cuando esas cosas pasan, hay muchos problemas en los matrimonios. Hay muchos problemas, ¿cierto, pastor? Hay muchos problemas en los matrimonios. Entonces, que Dios nos dé sabiduría con respecto a eso. Debe existir una sana independencia entre las familias de origen de ambos esposos y la nueva familia que ellos han conformado. Entramos al verso 32 de nuestro pasaje.
Grande es este misterio, dice Pablo. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. La palabra misterio hace alusión a una verdad revelada previamente que era desconocida antes, ¿sí? Una verdad desconocida antes que ha sido revelada, eso es lo que quiero decir. Ahora ha sido revelada. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, en tiempos del Antiguo Testamento, usted se imagina para estas personas, o sea, pensar, el solo hecho de pensar de que pudiese haber una relación que fuera parecida al matrimonio entre Dios y el hombre, es algo absolutamente, o sea, no estaba en la mente de ellos, no existía en la mente de ellos, era un misterio para ellos. No estaba revelado el hecho de que el matrimonio es un reflejo de la unión entre Cristo y la iglesia. Eso era un misterio. ¿Había matrimonios antes? Claro que los había, pero no se había revelado que esa relación matrimonial terminaría siendo un reflejo de una relación más profunda entre Cristo y la iglesia. Ahí está el misterio. Ahora, así como la relación entre Cristo y la iglesia es sagrada, la relación entre esposo y esposa también es sagrada. También lo es. Y termina el verso 33, nuestro pasaje con el verso 33. Básicamente Pablo hace una especie de resumen. Dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Básicamente, el hombre ha de amar a su mujer, es lo que dice Pablo, como parte de su propio ser, y la mujer ha de respetar a su marido. Ahora, ¿significa eso que entonces la mujer no debe amar al esposo y el esposo no tiene que respetar a su mujer? No significa eso. No significa eso. Nosotros debemos respetar a nuestras esposas y nuestras esposas también nos aman a nosotros. Simple y llanamente, las ideas que Pablo desarrolla en este pasaje tiene que ver con el hecho de que el hombre ama a su esposa y la mujer se sujeta a él. Es lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado considerando durante estas semanas. Termino ya casi diciéndoles algo que les dije al inicio. ¿Cómo interpretar todas estas palabras? Piénselas como un manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones, eso es lo que es. Un manual de instrucciones provisto por aquel que inventó el matrimonio y nos creó a nosotros. Eso es lo que hemos estado viendo. Hermanos, créanme, Dios sabe exactamente lo que hay que hacer para que el matrimonio funcione. Y es justamente lo que hemos estado viendo en estas semanas. ¿Somos confrontados con estas palabras? Absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué somos confrontados con estas palabras? Bueno, en parte por nuestro orgullo. Todos tenemos orgullo. Hay un orgullo humano que hace que esa idea de someternos a otras personas no suene como algo atractivo. ¿Les pasa a ustedes? Me pasa a mí, creo que nos pasa a todos. Para las esposas, esa idea de reconocer la autoridad que Dios le ha dado al hombre y el llamado del Señor a sujetarse a sus esposos no es una actitud natural del corazón. O sea, no espere que eso le fluya a usted naturalito, porque no es así. Pero se puede con Cristo. Para los esposos, imagínense, el saber que estamos llamados a manifestar el amor de Cristo, el amor sacrificial de Cristo a nuestras esposas, que estamos llamados a poner los intereses de ellas por encima de los nuestros, que estamos llamados a tener un efecto purificador en sus vidas, que estamos llamados a estar siempre disponibles a protegerlas. Nosotros podemos decir, no, eso es mucho para mí, yo no puedo hacer tanto. Yo le digo a usted, con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Sí podemos ser los esposos que Dios quiere que seamos. Con Cristo. Sin Cristo no, pero con Cristo sí. Que el Señor, hermanos, bendiga los matrimonios y las familias de esta iglesia. Le ruego al Señor que esta serie tenga un efecto en nuestros corazones. Que nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir el rol que nos corresponde. Que todos nos comprometamos y aceptemos que el Señor, les repito, no nos sugiere estas cosas, pero nos las manda. Que ustedes y yo busquemos obedecer estos principios sabiendo que si así lo hacemos, el Señor no nos va a defraudar. El Señor no nos va a defraudar.
vamos a ver su mano poderosa actuar en el seno de nuestras familias y de nuestros matrimonios. Usted puede pensar, mi matrimonio está perdido, mi matrimonio son cenizas, aquí no hay nada que rescatar. Si usted se somete al Señor, prepárese porque el Señor puede hacer milagros. Y los hace y cambia vidas. Y por último les digo, hermanos de corazón, escúcheme, ya estoy terminando, escúcheme esto. Yo sé que estos mensajes no son fáciles. Humillemos nuestros corazones. Humillemos nuestros corazones ante la palabra del Señor. Hermanos, tengamos reverencia por este libro. Este libro, ¿qué es lo que dice ser? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la revelación del Dios eterno, está aquí. Humillemos nuestros corazones para hacer caso a la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos, le repito, le podemos dejar las consecuencias al Señor. Quiero decirle algo, el resultado de todo esto no depende de nosotros. Esto es importante lo que le voy a decir. Usted no es responsable. Usted no es responsable por la sumisión del corazón de su esposo o de su esposa. Usted es responsable de someter su corazón, su propio corazón. Usted haga su parte. Usted sea obediente. Si su matrimonio no es lo que usted quiere, usted sea obediente al Señor y espere en el Señor que Él algo hará. Algo va a hacer por honrar su obediencia. Pero sea obediente al Señor. Actuemos en fe, actuemos en obediencia y vamos a ver al Señor obrar maravillas. Oremos. Padre, gracias a ti damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por estos principios que tú nos das. Principios únicos que provienen de la mente y el corazón tuyos. De ese Dios que todo lo sabe, de ese Dios que todo lo puede, de ese Dios que nos recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son más altos que los nuestros. Señor, ayúdanos a humillar nuestros corazones a ti. Ayúdanos a dejar a un lado el orgullo. Ayúdanos a reconocer nuestra absoluta necesidad de ti para todo en la vida, incluyendo para poder ser los esposos y las esposas que tú quieres que seamos. Señor, santifícanos en tu palabra. Yo te ruego de corazón, que esta iglesia sea una iglesia cada vez más santa, Señor. Yo te ruego que esta iglesia sea una iglesia diferente, una iglesia que te honre, una iglesia donde tú produzcas convicción de pecado en los corazones y claridad y el deseo de honrarte, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a entender a profundidad en nuestros espíritus todas estas verdades. Son verdades espirituales. Ayúdanos a aplicarlas, sabiendo que si así lo hacemos, tú sabrás responder, porque eres un Dios absolutamente fiel. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.